titulado Escenarios actuales de intervención social, alternativas y pedagogías sociales desde un pensamiento situado. Este encuentro forma parte de un hito significativo para nuestra carrera y para la facultad al tratarse del primer encuentro de pedagogía social latinoamericana organizado por esta casa de estudios. Además, nos incluimos en la trayectoria de encuentros previos de pedagogía social en Argentina y Latinoamérica, como es el tercer encuentro internacional de pedagogía social y educación social, que se realizó en la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2019, y el noveno encuentro de educación social y pedagogía social que se realizó en Uruguay en el año 2024. Este encuentro busca generar un diálogo inter y transdisciplinar, conectando la pedagogía social con la historia, las artes, la antropología, la ciencia de la educación, el cine, la filosofía, las ciencias políticas y sociales. En este marco, hoy nos acompañan tres referentes cuyas trayectorias y aportes son fundamentales para pensar los desafíos actuales de la pedagogía social. Tenemos al doctor Alfredo Manuel Carballega, es doctor y magíster en Servicio Social por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Cuenta además con un diplomado superior con orientación en Sociología por Flaxo, Buenos Aires, y es licenciado en Trabajo Social por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor titular ordinario en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesor invitado en diversas universidades de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, El Salvador y México. Es investigador especializado en ciencias sociales y director del Instituto de Investigaciones de Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Dirige el portal Margen, es autor de numerosos libros, artículos y resúmenes vinculados con las ciencias sociales y se ha destacado como conferencista a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña también como presidente del Fondo de Ayuda Toxiológica en Argentina. Además de su labor académica e investigativa, es escritor. Además contamos con la presencia de la licenciada Alejandra Vieites, quien es licenciada en Trabajo Social por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y profesora universitaria de Trabajo Social por la Universidad Provincial de Córdoba. Se desempeña como docente ordinaria por concurso en la carrera de la licenciatura en Pedagogía Social de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba, donde además es directora de la carrera. Actualmente también es coordinadora pedagógica del CELMA, profesora María Salerne de Munichón en el Complejo Esperanza, y entre 2019 y 2021 se desempeñó como coordinadora del área de intersectorialidad de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Córdoba. Cuenta con una especialización en Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales por el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y es miembro del equipo de asesoramiento de la Facultad de Filosofía y Humanidades en el programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Forma parte del equipo de investigación Primera Infancia, Ambientes de Crianza y Desarrollo Infantil en los barrios y ciudades de Córdoba Capital e integra la carrera de posgrado en especialización en intervenciones socioeducativas en infancias tempranas. Es coautora de libros, capítulos y artículos en revistas científicas y coordina y dicta cursos de formación en diversos programas públicos y organizaciones no gubernamentales. También nos acompaña la doctora Ana Britos Castro, quien es licenciada y doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en Epistemologías del Sur por Claxo. Ha sido becaria doctoral y postdoctoral del CONICET y se desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y Humanidades y es investigadora en el Centro de Investigaciones de la misma facultad. Es también docente de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba y de la Maestría en Metodologías de la Investigación Social de la Universidad Andina Simón Bolívar de Bolivia. Es directora de la revista científica Intersticios de la Política y la Cultura, Intervención Latinoamericana, indexada por Latindex, Catálogo Núcleo Básico de CONICET, y editora de la revista Punto.fes de la Facultad de Educación y Salud de la UPC. Actualmente dirige el proyecto de investigación Cartografías Sociales y Geopedagogías, Saberes, Territorios y Formación en Pedagogía Social situada en Córdoba y Salta, e integra el proyecto Repensar lo Común en América Latina a partir de la descolonización de la naturaleza, pensar otros mundos. Es autora de libros, capítulos y artículos de diversas revistas científicas de Latinoamérica, contribuyendo al desarrollo del pensamiento y la investigación en pedagogía social desde una perspectiva crítica y situada.
a cada uno de ellos y les agradecemos profundamente su presencia y su generosidad al compartir sus reflexiones y experiencias. Esperamos que este conversatorio nos permita construir colectivamente preguntas, miradas y alternativas que fortalezcan nuestras prácticas y nuestra intervención en los diferentes territorios de la pedagogía social. Por último, iniciará Carballeda, luego escucharemos a Alejandra y por último a Ana, y luego haremos circular la palabra. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. En principio agradecer la invitación y la posibilidad de compartir el espacio. Bueno, la idea es compartir algunas ideas, temas que venimos trabajando sobre todo vinculados con el concepto de escenarios de intervención, que se vinculan con todas las disciplinas que intervienen socialmente, desde la psicología, el trabajo social, las pedagogías, etc. Entonces, me parece importante hacer algunas reflexiones con respecto a qué tipo de sociedad estamos habitando o qué coordenadas pueden servir como para poder tener, yo diría, mayor acceso a formas de comprensión y explicación de lo que vamos observando. Hoy a la mañana tuvimos un breve, voy a repetir algunas cosas que dije a la mañana, decimos por 7 minutos. Y bueno, hay características que resaltaría con respecto a la sociedad que habitamos. La primera, que es lo que tiene que ver con la desigualdad. Vivimos en sociedades fuertemente desiguales. La desigualdad es un dato que obviamente lo vivimos claramente en Argentina, creo que se ha acrecentado de una manera muy importante en los últimos 20 meses en nuestro país, pero también es un dato a nivel mundial. Yo, si no lo conocen, invito a que vean la página de Oxfam, por ejemplo, que es un organismo que trabaja midiendo la desigualdad. Como para dar una idea de eso, a nivel mundial, entre el 2019 y 2014, o sea, antes de la pandemia, después de la pandemia, y 2024, perdón, el año pasado, lo que dice Oxfam es que los salarios de los que conocemos como CEOs, los nuevos gerentes o directores, se multiplicaron a nivel mundial, estoy hablando, por 56, se ganan 56 veces más. En 2024 ganaban 56 veces más que en 2019. Y la de los trabajadores, como seríamos, creo que la mayoría de nosotros, los que estamos acá, si estamos trabajando, se multiplicó por 0,9, o sea que matemáticamente bajó. Y eso muestra cómo se acumula riqueza, y esa acumulación de riqueza genera nuevas formas societales, genera el temor a caer en una mayor situación de pobreza de la que estoy, genera mucha incertidumbre, genera aceptar cualquier condición de trabajo que me impongan. Y este poder que tiene la concentración de la riqueza logra ir carcomiendo las democracias, yo diría a nivel mundial y a nivel singular en nuestro país, donde va el mercado se va comiendo al Estado, pero también las relaciones sociales se construyen como relaciones de mercado. No sé si soy claro en eso, pero las relaciones sociales empiezan a tener la lógica del costo-beneficio, que conviene ser amiga o amigo de este o aquel en función de a quién conoce o qué posibilidad de trabajo o de supervivencia puede construir. O sea que son sociedades fuertemente inestables. Solamente si miramos algunos datos que nos hace reflexionar el número de la desigualdad, el dato de la desigualdad, que es inusitado. No se conoce un momento desde que se mide esto tan desigual en la historia del planeta. No sé si conocían eso, me parece importante también tenerlo en cuenta, en función de cómo construye problemáticas que son objetivas, las que acabo de plantear, pero también producen un padecimiento subjetivo, o sea, de incertidumbre, que
mencionábamos recién, no es solamente algo de trato concreto, sino que reorganiza mi vida cotidiana o desorganiza mi vida cotidiana y también va generando problemas de relación que tienen que ver con cómo soportar un mundo tan atravesado por... como estamos hoy en Argentina. No sabemos, qué sé yo, qué va a pasar con el dólar el lunes. El lunes no es feriado en Estados Unidos, recién estábamos hablando de eso, pero el lunes zafaríamos de que se vendan 400 millones de dólares para mantenerlo. Pero digo, ¿y qué va a pasar con eso? O inseguridades concretas que tienen que ver, yo les pregunto, ¿alguien está seguro del medicamento que compró hoy? Porque la MAT ya no es lo que era hace 2 años. Y el caso del fentanilo creo que demuestra eso. Más de 100 muertes, porque no hubo el control. ¿O alguien está seguro de salir a la ruta cuando hace 2 años que las rutas no se mantienen? Entonces, todo eso lo podemos observar, lo podemos tener como un tema de escenario social objetivo, pero también con fuerte impacto subjetivo, y con nuevas formas de padecimiento, que a mí me parece que pueden explicar, qué sé yo, procesos educativos, pueden explicar formas de concentración, que pueden explicar nuevas formas de relación social, etc. Y tomamos nada más que un dato, diría yo que es el dato de la desigualdad. No quiero amargarles el día, después hablaré, yo sé que seguramente van a levantar, pero bueno. Otra cuestión es el empobrecimiento súbito, repentino, y el temor a una caída cada vez más brutal, ¿no? Quien vive la crisis de 2001 recuerda eso, yo recuerdo. Incluso esa época se llamaba desafiliación, tomada por categoría francesa de Robert Campbell, de la situación de que caían del sistema. Había una desafiliación más acelerada. Y eso también trae una fuerte crisis laboral en términos de crecimiento de la informalidad laboral. Entonces, claro, en nuestro país se calcula entre un 43 y un 45% de trabajadores informales, lo que significa que son 43, que casi la mitad de la población que trabaja, que no tiene vacaciones, que no tiene cobertura social, que no va a tener jubilación y que ganan salarios totalmente precarizados. Entonces digo, otro elemento de escenario en tanto construcción de problemas sociales. Podemos pensar desde el punto de vista de la salud mental, como yo decía recién, padecimiento subjetivo, pero podemos pensar el caso de un estudiante en aula, porque ese estudiante en aula no es el mismo de hace 10 años, porque está en otro contexto, con otras relaciones sociales, con otras certezas y con otras incertidumbres también, que también las había obviamente. Y otra cosa que conversábamos hoy tiene que ver con la visión del otro, la visión de la otredad. ¿No? El otro, tanto el semejante, aparece como una amenaza. Es el que compite conmigo si vamos a quedarnos, quién se va a quedar cuando achiquen la empresa. Es el vecino que me molesta porque hace ruido y yo vengo cansado después de tener 2 trabajos que me alcanzan para llegar al 15. Entonces la autoridad se transforma en una amenaza más que en una semejanza, en una construcción de identidad, en la posibilidad de armar algo desde el punto de vista de lo jurídico. Fíjense, diría yo, el tema es trabajo social, intervención social. A mí me van surgiendo diferentes temas de intervención, de ir recuperando esas cuestiones, cómo lograr consenso, cómo dialogar, cómo mediar en conflictos, etc. Si sigo con la descripción, hablaría también de una sociedad fuertemente fragmentada, decíamos hoy en la mañana, a partir de los lazos sociales. Por un lado se rompe la sociabilidad, incluso las instituciones empiezan a no ser solidarias entre sí. Y eso también genera problemas de accesibilidad y de habitabilidad para las instituciones. No sé si es claro, pero
por ejemplo, si estoy trabajando en un hospital, la idea que tengo del problema en la guardia, en una guardia del hospital, de la persona que llega, puede ser distinta según el día que la persona llegue. Incluso la idea del problema va a ser diferente en la guardia que en consultorios externos del hospital. Y también va a ser diferente con respecto a la guardia, consultorios externos y la sala de internación. Digo estos tres ejemplos por haber trabajado muchos años en un hospital y conocer un poco de esa lógica. No sé si soy claro en ese sentido, pero tenemos a una misma persona comprendida y explicada de tres maneras distintas, lo que va a generar tres formas diferentes de intervención. Tal vez desde el punto de vista biológico médico van a ser parecidas, pero desde los otros puntos de vista no. Y esa persona, cuando venga de vuelta al hospital, lo va a pensar dos veces, porque en realidad no se sintió atendida como lo era atendida, como se sentía atendida antes. Lo que genera, no quiero usar mucho tiempo, pero lo que genera también problemas en una categoría que se usa mucho en políticas públicas y en salud, que es accesibilidad. ¿Cómo se accede a la salud? Y lo digo rápido, la accesibilidad en salud es geográfica, es económica, sé cuánto dinero tengo para llegar, o para pagar, si tengo dinero para pagar el pasaje, es administrativa, es decir, cómo voy a ser atendido o no, y lo más importante, y acá sí hay unas pequeñas reflexiones, cuando registro que necesito ir al hospital. Lo mismo que cuando necesito ir a otro tipo de institución, no necesariamente es un hospital. No sé si me explico. Y fíjense, digo, si seguimos con el ejemplo del hospital, si yo trabajo juntando cartón y me siento mal, probablemente hoy salga a trabajar de vuelta. Y mañana me voy a sentir un poco peor, pero puedo salir a trabajar y saldría de vuelta. La pregunta sería, ¿cuándo voy a concurrir al sistema de salud? Voy a concurrir el día que ya no pueda salir a trabajar. O sea que mi condición social va a hacer que mi acceso a la salud sea diferente del que tiene otro ingreso, otro efecto de la desigualdad en términos concretos y medibles a partir de la accesibilidad. No solamente digo al sector salud, porque uno puede preguntarse, en función de lo que estamos conversando ahora, ¿qué sentido tiene la educación? ¿Qué futuro me promete la educación si mi viejo terminó la secundaria? O mi viejo hizo una especialización técnica y está sin trabajo. No sé si me explico, pero me parece que son temas que resuenan, que aparecen en el ámbito de la educación, en términos que podemos llamar rápidamente como una crisis de sentido. ¿Para qué? ¿Para qué voy al hospital si no me entiendo? Porque el hospital ya se desfinanció. Y el hospital desfinanciado ya está en menor condición de habitabilidad que la que tenía, tiene menos personal, o sea, debe tardar más en ser atendido. Y no voy a ser atendido con la calidad que antes, porque el que atendió a 20 personas antes que a mí. No sé si... Bueno, digo, son temas que dialogan entre sí, no son para mí temas que estudiemos, que convendría estudiar por separado. Yo creo que entenderlos por separado es útil, pero que cuando estamos frente a una situación, está todo junto. Si me permiten, que es el campo de ustedes, estamos en una aula, estamos frente a ese chico, chica, chique, al cual le atraviesa todo esto, pero también todo lo otro, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con habitabilidad, lo que tiene que ver con incertidumbre, lo que tiene que ver con desigualdad. Entonces, ahí se presentan situaciones de malestar que a veces no entendemos. Y ahí sí lo digo como profesor universitario, entonces nos cuesta entender por qué no se presta atención, nos cuesta entender por qué no vienen, nos cuesta entender cosas que antes se daban como naturalmente, o con más facilidad. Siguiendo con la descripción del contexto, del escenario de intervención, diría, hoy planteamos también la dificultad en la transmisión de pautas, me parece un dato interesante también, importante tener en cuenta, es decir,
ya no creo en las pautas que me transmiten porque no se cayó mi sistema de creencias, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que era malo no está malo. Y no hay sistema de codificación, como se dice en antropología. Y lo único que predomina es la lógica del mercado. Tengo que ser eficiente, tengo que hacer mérito, y eso es lo que me aparece como única promesa posible de la economía. Entonces, ese atravesamiento social que tiene que ver con lo que llamamos, lo que conocemos como meritocracia, también marca situaciones de frustración. Porque en esa carrera que nos propone la meritocracia salimos todos corriendo y llega uno que seguramente es el que está mejor alimentado, tiene las mejores zapatillas, está más con el vestido apropiadamente para eso, y como tiene un arreglo, arrancó 30 metros adelante que yo. No sé si soy claro, ¿no? Cuando Joseph Stiglitz plantea esto como premio Nobel de Economía, que el que nace pobre tiene un 90% de posibilidades de morir pobre, y el que nace rico tiene un 90% de posibilidades de morir rico. Lo que la meritocracia como posibilidad se desmorona en ese sentido. El problema es que a veces tenemos propuestas meritocráticas en el educativo, o tenemos propuestas meritocráticas en otros ámbitos que pueden ser la acción social o la salud. Creo que esto da una idea del contexto que vivimos. No sé si vamos bien por ahí, si vamos bien por el tiempo. Diría también que esto genera una crisis de los espacios de socialización, agregaría a eso. La escuela ya no socializa como antes, la familia ya no socializa como antes, el barrio ya no socializa como antes. No quiere decir que no socialicen, quiere decir que tal vez estemos necesitando dispositivos que ayuden o apoyen esa forma de socialización. Y ahí aparece lo territorial como interesante. Es un tema que también trabajamos mucho, que es la cuestión de qué papel tiene el barrio, dónde está el establecimiento educativo, dónde está el centro de salud con respecto a esto, lo comunitario que mencionábamos hoy. ¿Qué papel le damos? ¿Le damos un papel de vamos a ilustrarlo o necesitamos que nos ilustre a nosotros? Usando la mala palabra ilustración para mí, ¿no? Es una palabra bastante fea. Entonces a veces planteamos esto, ¿no? Como que no se trata de que las instituciones penetren el territorio, sino que el territorio penetre las instituciones incorporando nuevas lógicas y nuevos saberes, también pensándolos de igual a igual. Y por otro lado también le agregaría como otro tema de escenario de intervención es que se ha logrado una construcción de subjetividad en la cual la responsabilidad de la desigualdad está en los pobres. No sé si la creo. Fíjense que tenemos hay una repetición de discurso que dice que el problema de la Argentina son los planeros. El problema de la Argentina son los que se jubilaron habiendo pagado la moratoria, pero no importa, se jubilaron sin aportes. O sea, nadie piensa en que el problema de la Argentina son los que acumulan riqueza. Nos olvidamos de eso. Entonces, ¿quién es el responsable de la situación que tenemos? Y el Inca, porque hace películas que no se entienden, los artistas que se les subvenciona para que hagan cosas raras, los discapacitados, como decía este señor que se hizo famoso después por el 3%, este señor español, antes de hacerse famoso por esto, se hizo famoso por una frase que a mí me golpeó mucho, diciendo, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y el discapacitado no? O sea, a ese señor no se le ocurrió por qué pagamos peaje. O si quieren, si decimos, bueno, hay que pagar peaje, no preguntarse cuánto vale la empresa que cobra peaje. No, la culpa del peaje que paga él la tiene el discapacitado. O sea, fíjense la operación que se logra de construcción de subjetividad
subjetividad. Eso lo trabaja mucho Jorge Alemán, que es un psicoanalista bastante reconocido, argentino, que vive en España y acá. Y me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? En el sentido de quién es el responsable de la pobreza y las diversidades. Se gastó mucha plata con las mujeres, cerremos el Ministerio de la Mujer. ¿Para qué el Ministerio de la Mujer? Saben que aumentaron los homicidios después de que se cerró el ministerio. Otro dato más concreto de la realidad. Bueno, digo, este es el escenario y no tenemos más cosas, pero no quiero agobiar ni sacar tiempo. Por otro lado, marcaría con respecto a construcción de subjetividad y escenario de intervención algunas singularidades que las vincularía ya con efectos post-pandemia, que tienen que ver un poco, a veces, con las poblaciones con las cuales trabajamos. El hecho de la importancia que cobraron las redes sociales en el contexto de la pandemia. El hecho de las personas que dicen no puedo parar de pensar. Ustedes saben que estadísticamente se incrementaron en todo el mundo, pero en nuestro país está medido con bastante certeza la cantidad de consultas por ansiedad, la cantidad de consultas por depresión y la cantidad de venta de psicofármacos. O sea, esos temas no son de una problemática subjetiva que las personas tuvieron porque no supieron resolver su complejo de tipo. Es porque hubo una pandemia que generó una nueva forma de sociedad y una nueva forma de inseguridades. Ahora que las podemos ver bien y las podemos empezar a estudiar. Aún se está empezando a estudiar todo eso. Incluso en una red social tengo menos capacidad de reflexión y menos capacidad de conceptualización, porque tengo que responder rápido. Y la red social es para mostrar más mi intimidad que para comunicarme, o me comunico a partir de mostrar mi intimidad. Eso sí soy feliz. Soy feliz mostrando, sacándole una foto de la pizza que me comí ayer a la noche, y voy a ser feliz por una milésima de segundo cada vez que alguien le da like, le pongo un me gusta a esa foto que acabo de subir a Instagram. Entonces, eso también construye una subjetividad, también construye formas nuevas de relaciones y nuevas formas de relación social, donde con los jóvenes, con los adolescentes, muchos padres se creían que estaban bien porque estaban en la casa, y muchos padres cuentan que no, yo estaba tranquila o tranquilo porque yo veía la luz por abajo de la puerta. Yo no me metía en su intimidad, veía la luz por abajo de la puerta, entonces me quedaba tranquilo porque mi hijo estaba, y mientras estaba conectado a una red y podía hacer cualquier cosa. Comunicándose, veamos eso como riesgo, podemos verlo desde el punto de vista de la ludopatía, no quiero generar más problemas, pero para que vayamos viendo cosas. Pero también me habla de una forma de comunicación nueva que, en vez de comunicarme en el boca a boca, en vez de comunicarme en una reunión, en vez de comunicarme en una fiesta, me comunico jugando en la Play o jugando en un juego. Mientras estoy solo en mi casa, me voy comunicando con 30 o 40 que juegan conmigo este juego. Y la forma de comunicación es una forma de comunicación, insisto, sin conceptualización y sin reflexión, porque tiene que ser una comunicación nueva. Y también creo que lo compartimos, eso lo verán en lo cotidiano, el temor a salir, ¿no? Y eso también se ve mucho en la población juvenil. Entonces, creo que estos son temas que son útiles para pensarlo en el campo de la salud, en el campo de la salud mental, obviamente en el campo de la educación también. Y los jóvenes, y estos ciclos, recién se me presentó, dirijo un instituto de investigación, tenemos distintas líneas de investigación. Algunas están a nivel ensayístico, algunas cosas que estamos trabajando, son 220 y pico de investigadores. Y cuando aparece este tema, aparece, digamos, el futuro, la idea del futuro de los jóvenes aparece vinculada con la angustia. Con la dificultad de circulación de la palabra, con la búsqueda de la inmediatez, y la importancia de lo sensorial.
y sumado a un aumento de la autoexigencia. Incluso también lo emocional, se podría decir que es captado por la ansiedad, lo emocional es captado por la violencia. Tenemos un discurso fuertemente violento. No sé cómo estarán ustedes acá, pero en Buenos Aires, que se toquen los autos, que se rocen los autos, eso implica una pelea. Yo comentaba hoy a la mañana, no sé, cuando avisan el tiempo, que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, tuve una entrevista como para conversar sobre temas de seguridad. Un trabajador social, por el tema de facultad, está muy ligada a los ministerios. ¿Y saben cuál era el tema? Que el mayor índice estadístico de violencia que tiene el conurbano bonaerense es la violencia entre vecinos. No es la violencia que vemos en la pantalla de televisión cada vez que encendemos la prensa amarilla. Y esa violencia entre vecinos evidentemente se vincula con situaciones que pueden aparecer en el aula o formas nuevas de lenguaje, porque vivimos atravesados por un lenguaje sumamente violento. Entonces, digo, lo emocional captado por la ansiedad, lo emocional captado por la violencia, implica también una desconfianza en otro tipo de emociones como la empatía, la solidaridad, la contención. Entonces digo, de vuelta me aparecen temas de intervención. ¿Cómo reconstruir esa empatía? ¿Cómo reconstruir la solidaridad? No es que la solidaridad se perdió, de repente desapareció. Alguien sopló y se fue. La solidaridad existe. Porque nosotros podemos observar, y también estudiando, cómo a partir de sujetos colectivos hay grupos que se reúnen solamente para asistir con lo que pueden a las personas que viven en la calle en la ciudad de Buenos Aires o en algunos lugares conurbanos. O sea, la solidaridad no se fue. El tema es cómo la sostenemos, el tema sería cómo la fortalecemos, y el tema es cómo la incrementamos. La empatía no murió. El tema no es que hay que revivirla, hay que inflarla, hay que alimentarla. Y esos son temas de intervención, un tema de intervención social. Son temas de intervención social que atraviesan, o sea, son transversales a todas las disciplinas que intervienen en la sociedad, como empezamos a conversar. Entonces ya no sería un tema, perdonen que me meta en el campo de ustedes, ¿no? Pero no sería un tema solamente pedagógico, sino que sería lo pedagógico vale si va con empatía, lo pedagógico vale si va con solidaridad, lo pedagógico vale si va con recuperación de lazo social, lo pedagógico vale si va en función de recuperar sistemas de codivisación, lo pedagógico vale si va en función de cómo reconstruir sistemas de creencia, que tiene que ver con el para qué estoy acá, para qué estudio lo que estudio o para qué hago lo que hago. Y esa pregunta también la corta el neoliberalismo, la cortan los formatos supereconómicos que se devoran a las sociedades. No sé si soy claro ahí, ¿no? Y eso pasa en todas las disciplinas. Pareciera que la pregunta ¿por qué hacemos lo que hacemos? Es una pregunta que hace perder el tiempo. Y obviamente yo creo que estaríamos de acuerdo rápido que es la pregunta más importante para hacer. Entonces digo, bueno, fíjense, insisto, cómo aparecen más temas relacionados con cómo leemos la sociedad, cómo leemos los señales de intervención y cómo podemos pensar o deberíamos o podríamos pensar estrategias de intervención. Por otro lado, diría también que cuando hablamos de la sociedad, estamos planteando, como decíamos antes, una crisis con respecto a la fragmentación social. Y también dijimos hoy a la mañana y repetimos la idea de no solamente la sociedad se fragmenta a partir de los lazos sociales, como ya planteamos, sino que también la sociedad se fragmenta a partir de la anomia.
estamos frente a una fuerte ruptura del contrato social. No sé si me explico allí, pero no sé, a ver si compartimos cosas, creo que sí. Un ejemplo, creo que hablamos de los Zoom que teníamos antes de que yo estuviese acá. Yo les contaba, en Buenos Aires, ¿saben qué se hace? ¿Qué hace mucha gente? Pierde la patente del auto, entre comillas, y como recuperar la patente del auto puede tardar entre 8 meses y un año, andan con un papelito, que es oficial, que se pega en el panel de delante del auto. Entonces, si yo no quiero tener fotomultas, pierdo la patente del auto. Durante un año voy a poder ir por cualquier lado a la velocidad que yo quiera, voy a pasar los semáforos que quiera pasar. Es una libertad. Es una libertad económica. Es una libertad que genera inseguridad, social. Entonces, digamos, la serie de problemas que empiezan a ocurrir cuando el mercado se devora a la sociedad. Cuando el mercado impone sus leyes. Cuando el mercado se interpone en el contrato social. Y volvemos a preocupaciones que son históricas, que nunca creíamos que íbamos a volver. Yo me recuerdo cuando estudiábamos a Durkheim, decíamos, la preocupación por la anomia, bueno, es el tema del siglo XIX. Bueno, hoy estamos preocupados por la anomia. Y estamos preocupados también por la integración social, que es el tema de la problemática de la cohesión, que hoy apareció en una de las ponencias como tema, apareció en una de las ponencias que tuvimos a la mañana, que me pareció interesante, no tuvimos tiempo de charlar. La problemática de la integración de la sociedad es lo que funda las ciencias sociales. Entonces, justamente lo que crea la sociología es la pregunta cómo se resuelve la problemática de integración de la sociedad, y también se funda el trabajo social en ese contexto, porque no solamente alcanza con saber cómo se desintegra una sociedad, sino que se hace para que no se desintegre, y ahí aparecen los primeros sistemas de protección social a fines del siglo XIX en Europa. La cuestión es cómo visibilizamos esto de una perspectiva situada, de una perspectiva latinoamericana, y cómo esto, todos estos temas, que los que yo traté son nuestros en un 90%, pero cómo los pensamos en tanto comprenderlos y explicarlos desde una perspectiva propia, no con el anteojo del otro. Porque cuando uno dice pensar situado, y esto lo planteábamos hoy también, uno dice pensar en contexto. O sea, tenemos un estudiante que hay que contextualizarlo, que hay que entender dónde vive, hay que entender sus condiciones de vida, hasta etnográficamente. ¿Qué significa estar ahí? Esa es la pregunta etnográfica. ¿Qué significa despertarse en ese barrio y vestirse, desayunar si puede y venir al colegio? O ir al centro de salud, lo que ustedes quieran. Pero esa pregunta etnográfica, lo que les enseña en etnografía, creo que es útil. Eso es pensar situado, es contexto. Pero pensar situado también significa pensar de manera diferente a cómo fuimos pensados. Y nosotros, los americanos, fuimos pensados en una situación de inferioridad. No sé si es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero digo, todos escuchamos que los alemanes lo hacen mucho mejor. Los suecos, ni hablar. Ahora, cuando empezamos a ver cómo trabajan los alemanes y cómo trabajan los suecos, vemos que muchas veces es peor. O que tienen más feriados nosotros que ellos, etcétera, etcétera. Pero está como incorporado en nuestra subjetividad esa situación de inferioridad que lamentablemente no está pensada en la salud mental, porque esa situación de inferioridad se padece. Padecemos, nunca escucharon, y nosotros estamos muy viejos. ¿Lejos de qué? ¿Lejos de Europa? Estamos, no sé qué es lejos y qué es cerca.
Entonces digo, bueno, cuando planteamos un pensar situado significa esa cuestión, es decir, contextualizar y también empezar a construir categorías de análisis que tengan que ver con los situados, que tengan que ver con lo contextualizado. Básicamente, lo que les comentaba, mi tema es la intervención, el tema tiene que ver con cómo resolver la problemática de la sociedad en términos de recuperación de lazos sociales, en términos de recuperación de sociabilidad, en términos de recuperación de espacios digamos, de inclusión social, de una perspectiva distinta a cómo se utiliza la palabra inclusión, después si quieren lo podemos discutir, porque hay que ver qué queremos decir cuando decimos inclusión. Incluso yo tengo un trabajo donde trabajo el concepto de inscripción social y reinscripción social, en el sentido de que tenemos una población que nunca estuvo en la sociedad. Entonces no alcanza con incluirlos, hay que inscribirlos socialmente. Y hay personas que estuvieron en la sociedad y fueron expulsadas de la sociedad y necesitan ser reinscritas en la sociedad. Es como invertir los términos. No sé si... Cuando hablamos de vulnerabilidad, yo diría, no es la vulnerabilidad de la persona, sino que es la vulnerabilidad de la sociedad lo que hace a la persona vulnerable. No sé si soy claro en eso. Entonces, desde esas lógicas, uno puede desarrollar el pensamiento situado, el pensamiento latinoamericano, que siempre es disruptivo porque mira desde el otro lado. Mira desde el otro lado. O mira desde la idea de, como también aparecía hoy, así que estoy resumiendo la mesa, porque fue muy interesante la que me tocó estar a mí hoy a la mañana. Lo que sería esta separación, ¿cómo decirlo?, arbitraria que se hizo entre humanidad y naturaleza. Y a partir de esa separación, la naturaleza se vende, y se explota, y se sobrevende, y se sobreexplota. Y así tenemos el problema de cambio climático que estamos teniendo. Después de 500 años de sobreexplotación y sobreventa. Ahora, si uno le pregunta a un mapuche, ¿se vende la naturaleza? El mapuche dice, no, sos una naturaleza. Entonces, tenemos mucho que aprender de nuestros pueblos originarios. Tenemos mucho que aprender de todo lo que nos trajeron los afrodescendientes y también tenemos mucho que aprender de lo que trajeron los inmigrantes, porque también somos esa mezcla. Lo que implica un diálogo, con esto voy redondeando, desde el punto de vista del campo que yo trabajo, un diálogo de igual a igual. Nuestros autores, a mí me gusta hacerlos dialogar de igual a igual con los autores europeos. Y las formas de escritura son distintas, las formas de comprender son distintas. Y yo digo, en la academia nos obligan una serie de normas, ustedes conocen todo eso. ¿Por qué? Si nosotros no escribimos tratados, nosotros escribimos ensayos, en América Latina se escribe ensayo, no se escribe tratado. Entonces, digo, yo no es una invitación a la rebelión, lo que estoy diciendo ni nada por el estilo, no lo tomen así, pero creo que hay que empezar a escribir desde uno, desde nosotros, desde nuestras propias lógicas. Y los mejores autores, o los autores que podemos recuperar, mejor sería muy fuerte, los autores que más podemos recuperar del pensamiento situado, la mayoría son ensayistas, no hacen tratados. Por ahí Dussel, corregime, sería el único que hace eso. Rodolfo Busch no hacía tratados. Quijano, de nombrar autores, tampoco trabajábamos con ensayos. Porque nuestra forma es ir a un problema, repensarlo, recontextualizarlo, hacerlo dialogar con otro, en todos los campos. Entonces, ¿por qué no valorar nuestra forma de pensar, nuestra forma de escribir, nuestra forma de reflexionar y de llevar al papel, que es lo que yo viví hoy a la mañana, en las ponencias que escuché, las escuché más en clave de ensayo, en clave de tratado al estilo europeo.
Así que bueno, disculpen si estuve muy disperso, hasta acá llego, agradezco muchísimo la invitación y es un gusto, la verdad, desde que llegué hasta ahora, muy contento. Muchas gracias. Después de esto no existe, pero vamos a hacer el intento. Bueno, ante todo agradecerte, Alfredo, agradecerle a todos ustedes y también compartir que justamente esto es un sueño o un... ¿Qué hago? Ya me está corrigiendo. Ahí. Perdón. Es un compartir con todos y todas la concreción de este encuentro que venimos experimentando desde la mañana, como decías, en donde son disueños, como sueños, ¿sí?, que se hacen realidad. El sentido que buscó al realizar estas palabras y en esta mesa fue convidar a otros a encontrarnos, a mirarnos, a descubrir y tomar un tiempo para sentir, pensar y escuchar y conversar de la pedagogía social en clave regional latinoamericana, en el que todos podamos atravesar significados y significantes de esto que llamamos realidad, cercanas o lejanas, diversas o singulares, que se contactan con desafíos sociales, económicos, políticos, éticos y pedagógicos, en temas que la disciplina requiere poner en situación, mirar, con los efectos que en ese contexto se implantan. Justamente una de las cuestiones que hoy pensaba como un elemento a poder mirar son estos efectos que, bueno, Alfredo lo fue dando como es el contexto de realidad que hoy nos toma, ¿sí? Un contexto que no dista tanto de quienes hemos vivido ya una realidad del 2000, donde la violencia, donde las ollas populares, donde las situaciones que nos fueron albergando implicaron que los movimientos sociales en Córdoba, como los movimientos sociales de las organizaciones de base, el movimiento social feminista, tomáramos la calle, esto que hoy hablábamos también respecto a lo público, para relevar y poder posicionar allí una mirada que en aquel momento tenía que ver con el alimento y con el cobijo, dos necesidades de lo cual toda Argentina estaba a gritos y fue significativo porque fue un momento también de quiebre político como parte de lo que hoy nos toca ver con cierta anestesia en relación a lo que nos pasa, por qué nos pasa y qué hacemos con lo que nos pasa. Esta situación que hoy alberga tener políticas e incluso leyes totalmente generadas en favor de los derechos humanos y que uno buscaba en aquel entonces los derechos humanos universales para todos, para todas, para todos, hoy lo tenemos también dispuestos en la ley, pero no así en los presupuestos ni en las decisiones de políticas públicas que se toman en relación a ello. Y esto también tiene que ver con un modo de, yo hablo, habitar la sociedad que recién nos describía Alfredo. ¿De qué manera estamos habitando en el sentido de hábitat como lugar que nos cobija, que nos alberga y que nos pone en situación de relacionarnos con la naturaleza y con otros? ¿De qué manera habitamos hacer la cosa pública y la cosa social si no es de un modo colectivo del cual nuestra historia ha acuñado movimientos, pero que parece que han quedado como en el olvido, como en una memoria que está lejana y que va tomando contenidos en relación a que no queda otra que ponernos a pensar
ponernos a pensar en una relación de universidad, territorio, comunidad, y ese lugar que para la pedagogía tiene en primacía, que es el otro. El otro que tenemos que descubrir, que tenemos que encontrar, y que justamente en este descubrir y encontrar es poder reconocerlo como un otro, diferente a mí, pero igual al mismo tiempo en relación a esto de lo humano y de lo social que podemos transitar. Desde ese lugar, que lo mío es más breve, para que tengamos tiempo a preguntarnos y a pensar entre todos, es poder mirar estos efectos en el contexto para que a partir de ellos podamos hacer conscientes cómo son y cómo el otro mira esos efectos que se provocan en estos escenarios. De qué modo se escriben e inscriben como huellas en los territorios en que cada uno está caminando. ¿Sí? La huella la dejamos. La cuestión es cuántas huellas en ese camino podemos entrelazar, coser, encontrar, aunar, multiplicar, para que estas realidades, que no son las mejores, ¿sí?, que son muy similares, porque uno la vivió en el 2000, puedan tener recambios. También en el 2000 el mercado, en esta trilogía de Estado, Sociedad, Mercado, estaba en la disputa de los escenarios y pudimos cambiar. Entonces, ¿qué es lo que busco? Busco pensar con algunas preguntas cómo reconocer la diversidad, diría Galeano, de aquellos fueguitos que los seres humanos tenemos y buscamos encender para dar luz, ternura, acogida, amor y habitar de ese modo la Tierra en clave de un ecosistema natural, geopolítico, social, relacional, de manera amorosa, humana, diversa e intercultural. ¿Cómo identificar? Tengo más preguntas que descripciones, como recién lo hacía Alfredo, para identificar cómo actuar en oportunidades y desafíos que los contextos permiten en los territorios que habitamos como profesionales. Y aquí hago referencia a que parte de lo que nos constituye tiene que ver con ese lugar de nacimiento, ese lugar que es o con condiciones o sin condiciones. Pero es un lugar que como sociedad estamos generando para quienes son las nuevas generaciones y también para quienes, conociendo en la cosa pública que lo político es lo que delimita el juego del poder, que es lo que nos centra en las relaciones, podamos hacer un cambio y generar otras oportunidades que son las que no están. Y yo recién, cuando me presentaba, trabajo por opción y también por una necesidad como trabajadora en el complejo Esperanza, y en donde día a día reconstruyo la esperanza de una oportunidad en la que se puede y en la que se cambia. Allí los jóvenes, como todos saben, están ante situaciones que han infringido la ley de distinto tipo. Pero es la escuela el lugar, como es también la vida que les ha tocado llevar, la posibilidad de un cambio, cuando la familia, cuando la escuela, cuando ellos toman conciencia de esa situación y se habilitan sus libertades. Cuando se habilita la toma de conciencia del por qué y el hacia dónde en estos caminos que pueden trazar. Porque pensar que uno en un momento comete una situación como es un delito y que la sociedad que lo segrega no lo vuelve a recibir, es pensarnos en estas diferentes terminologías con que definimos a quienes están excluidos, al margen, a los laterales, en las fronteras.
y que fundamentalmente es en la actuación de los profesionales, en la relación de vínculo con el sujeto con el cual interactuamos en ese momento, que podemos generar desde su medio una idea de cambio. Y sé que tengo que cerrar, así que leo lo que me falta y con eso paso el micrófono. Entonces me preguntaba en esto cómo identificar para actuar en oportunidades, desafíos y la construcción de nuevos horizontes, cómo actuar con humildad y afectividad los espacios de la interdisciplina, de la interseccionalidad o de la intersectorialidad, de manera que se transformen en metodologías donde el centro de la escena sea el otro, ese que nos sorprende, que es un ser en el que su historia y singularidad de vida han podido redescubrir al narrarla y reescribirla en claves de futuro. Cómo generar la filiación y filiación social donde cada quien tenga su lugar con otras condiciones y sin condicionantes como futuros que puedan proyectarse al cambiar las reglas de juego de este juego de poder. Cómo promover y garantizar desde el plano de los derechos ya conseguidos caminos que viabilicen el acceso a los bienes culturales. Esto que para nosotros también en la mañana hablábamos de el poder pensar ese antidestino de Violeta Núñez y esa búsqueda en poder transmitir cultura. Yo lo transformo desde mucho camino andado en que lo que necesitamos es dar posibilidades de acceso a los bienes culturales, a los servicios y a todo aquello que responda a las condiciones como seres humanos. Y por último, en relación a la tarea por siempre privilegiada de la pregunta que Pablo Freire nos enseñó, nos transmitió, que un modo de llegar al otro es a través de la pregunta, preguntarnos sobre los escenarios actuales de estas intervenciones, cómo la pedagogía social situada en el marco de este encuentro de pedagogía social latinoamericana, intervenciones y reflexiones desde el presente, pueden ser desafíos a acuerdos entre todos los que hoy compartimos este encuentro y que dejamos, entiendo yo, asumiendo la responsabilidad desde la dirección de la carrera, en pasos que vamos a encontrar, diseñar y dar, no solo para quienes estuvimos, sino para otros, para todos, en relación a hacer posible lo que también buscamos, que es transformarnos, primero nosotros y con ello transformar realidades. Porque siempre que hay un otro, en uno aparece la transformación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias a Alfredo de nuevo, gracias. Y gracias Julia. Bueno, yo, Alfredo, vengo como para a conversar un par de cosas en relación a lo que, a seguir conversando en relación a lo que planteas. Tengo dos cuestiones, como dos dimensiones, dos dimensiones, dos cuestiones, dos tópicos, a ver cómo nos va. Una que me parece que viene como estando presente y haciéndose presente permanentemente, que es la cuestión de la otredad, que la venimos escuchando desde la mañana, pero que acá apareció de nuevo, ¿no? De múltiples maneras, y ahí tengo un par de reflexiones que se abren. Y la otra, que está en un texto que Alfredo nos compartió antes de este momento, como para ir preparándonos para esta conversación, y que ahora subyace muchas de las cuestiones que planteaste, que tiene que ver con que necesitamos repensar la democracia. Y hay algo ahí que como palabra, digamos, como concepto y demás, lo traigo porque, bueno, tenía ahí como para preguntarte, conversar, tensionar y demás cuestiones. Son esos mis dos grandes, las dos grandes dimensiones. Una es, en los términos de pensar la otredad, cuando yo te leía, pero cuando yo te escuchaba ahora y seguimos,
ahí para mí se me abren también a su vez tres cosas que me gustaría remarcar, y una tiene que ver con esta idea de, a partir del pensamiento todo que venimos diciendo, una tradición latinoamericanista fuerte de más de 20 años, entonces ahí también se abre esta idea de la invención del otro, o la otra, ¿no? O recién lo decía en los términos de pensarnos diferente, pensar si todo tiene que ver con pensarnos diferente de cómo nos pensaron, ¿no? Inferiores. Y bueno, esta dimensión del otro que muchos de los autores de Colonial traen en la idea de también romper con ese binomio o problematizar el binomio civilización-barbarie tan caro para los pueblos latinoamericanos, más en un contexto de pensar la pedagogía y pedagogía social, y decir, bueno, ¿con qué tiene que ver esa invención del otro, de la otra, el otro, ¿no? Porque, dice Castro Gómez, que es un filósofo colombiano, en esa invención del otro lo que hay es también un dispositivo, ¿no?, de saber poder, y que esa invención de esa civilización o de esa ciudadanía, del ciudadano, ¿no?, necesita su contracara de la barbarie permanentemente, ¿no? La relación entre civilización y barbarie es una relación dialéctica, co-constitutiva y permanentemente tensionada en el marco de relaciones de poder, como vos también dijiste algo un poquito recién. Es un poco por ahí, y que viene de la mano de pensar, y me encanta que trajera a Quijano desde temprano, igual que a Fran Fanon, en la clave de pensar la cuestión de la raza también como un dispositivo de poder que funciona en este marco de pensar América Latina a partir de las diferencias estructurales de racismo, colonialismo, capitalismo, patriarcado. Y ahí, bueno, el mismo Quijano nos dice, ¿no?, en esto de pensar la sociedad, en el dispositivo de la raza hay una jerarquización y una clasificación social, en lo cual, dice Quijano en una de sus entrevistas en Perú, dice, bueno, ¿cómo puede ser posible en un determinado tiempo histórico que tengamos una superposición de esclavitud en el Caribe colombiano con la caña de azúcar y trabajadores asalariados en empresas fabriles en Inglaterra? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos pensando la sociedad, la humanidad, el capitalismo como una red de poder global? Y entonces, bueno, hay algo más que complejizar ahí que la clase social, hay que complejizar el dispositivo de la raza, ¿no?, que hoy también sale esta mañana mucho, y que tiene que ver, dice el mismo Quijano, con que ese dispositivo es una expresión mental que está metida en la misma racionalidad occidental. No hay algo así como, no es un fenotipo hay, ¿no? No es ahí está el negro, sino cómo vamos construyendo eso mentalmente de tal manera que después se sigue perpetuando en este gran par inclusión-exclusión. Eso por un lado, pero además te escuchaba y en esto decía, bueno, como para decir no tenemos que abandonar los europeos y demás, en esa clave, cuando yo te leía temprano y preparaba esto, decía, bueno, acá aparece la parte de los sin parte de Rancière, también como para pensar la clave de que hay un litigio permanente en lo social que es disputar el significado, el significante de la sociedad toda, ¿no? Porque sin la parte de los sin parte, lo dice Rancière, no hay política, tampoco hay presente, ¿no? Pero Rancière es un filósofo francés, contemporáneo y demás, en esto de tratar de romper con que si pensamos situados no podemos traer los pensamientos europeos. Pero es un pensador que nos acompaña a pensar en clave sin descolonizadora, diría yo, para ser más fiel a las palabras, y no eurocéntrica, ¿no? Ahí hay algo que se presenta, hay un dispositivo, si queremos tener un Foucaultiano, pero hay algo que se presenta entre la parte de los que tienen parte y la parte de los sin parte, que permanentemente tensiona el sentido de lo social, ¿no? Eso en relación a esta cuestión de la otredad como para complejizar. Y cerebro también, que hace un ratito dijiste esto de las naturalezas, que parece lo de las naturalezas, yo lo planteé esta mañana, porque digo, bueno, porque hay la posibilidad de corrernos también de las lecturas antropocéntricas, y cuando, siempre lo digo en clase, cuando vamos y le decimos, ¿con qué tiene que ver ese otro que está ahí, en el cual vive en un barrio que tiene un basural a cielo abierto, digamos, en sus condiciones también de posibilidad de existencia, digamos, ¿no? Ahí también hay algo que se juega, que es entender que la humanidad forma parte de un mundo relacional mayor. Y la cuestión de la democracia, me quedaba dando vuelta, yo hago mucho tiempo filosofía política, yo me inscribo dentro de una filosofía política latinoamericana, además de teoría y pedagogía social,
Pero decir, bueno, yo me hiciste acordar mi tesis doctoral y al repensar cuestiones yo planteé una pregunta que es ¿qué democracia es para países, en esa tesis, qué democracia es para países que tienen matrices coloniales insertas, ¿no? Porque voy a decir, y es en clase de ciudadanía que veo a algunos estudiantes por ahí, lo estamos como repensando, el decir, también es el formato de la derecha avanzando sobre lo simbólico, lo material, lo espiritual, digamos, viene también en un contexto democrático, digamos, ¿no? Entonces, llega ahora para mí de poner a la democracia sobre la mesa o en jaque o replantearla y volverla a pensar, no perderla, no tirarla, pero bueno, no seguírsela entregando al formato representativo, moderno liberal, ¿no? En el cual yo ciudadano voy y voto, te debo responsabilidades ahí, listo, sino como una práctica micro, chiquita del día a día, en el vínculo de las intervenciones y de las prácticas sociocomunitarias y socioeducativas, ¿no? Porque bueno, nos toca repensar que si la democracia, como dicen muchos de los filósofos contemporáneos, como lo trajiste Jorge Alemán, pero yo la tenía que anotar Chantal Mouffe, claro, pero bueno, la discusión Chantal Mouffe, Jorge Alemán, Laclau y demás, ¿no? Esa democracia como un permanente vacío, dice Lefort también, los franceses, que necesitan volver a sostener ese vacío simbólico para que pueda ser llenado nuevamente con un sentido, ¿no? Bueno, ¿cuál sentido? Y ese otro que no es inventado, sino que necesita pensar sus categorías, un sentido que tiene que ver con la parte de los sin parte, un sentido que nace de otros vínculos con el mundo, ¿no? De los movimientos sociales, de las organizaciones, ¿no? Y yo decía, bueno, en ese constante movimiento también de la democracia, pensar esa forma de la democracia, no solamente el método democrático, sino las formas propiamente de la democracia, ¿no? Que me parece que hemos perdido ahí, ¿no? Y digo, ahí cierro, ¿no? Juli. ¿Es posible otro tipo de democracia a partir de desplazarnos del discurso colonial? Yo lo tengo como una práctica y para mí eso es permanentemente poner en jaque la palabra, ¿no? Y permanentemente poner en jaque la significación. Digo, bueno, volviendo como a Castro Gómez, le plantea un par de preguntas en un texto de 2015 que es Revoluciones sin sujeto, ni más ni menos el título, en donde él dice, ¿acaso la democracia contemporánea no es otra cosa que un mecanismo de despolitización? ¿Será que la palabra democracia ha pasado a engordar el vocabulario reaccionario? Entonces, digo, porque se suponía que el ideal o la utopía democrática, estamos acá, ¿no? Universidad pública, el poder de los derechos, con el contexto que ustedes ya han mencionado. Bueno, no vamos a tirar la significación de la democracia, pero la tenemos que poder entender desde otro lugar, ¿no? Si es desde los pueblos indígenas, si es del movimiento feminista, si es desde la ecología política, si es de la parte de los sin parte, si es desde los vínculos con otras naturalezas, digamos, que necesitamos pensar, ¿no? Para no regalarse a la derecha, como me parece que en una parte no sucede, y que no forme parte de ese vocabulario reaccionario, y para no caer en la despolitización, porque recién hablamos del 2000, presentaban ustedes, después tenemos un marco de derechos ganado y de movimientos latinoamericanos, no solo argentinos, en pos de una revitalización de lo popular ahí, y después estamos de nuevo acá. Bueno, me parece que hay un entronque, como dicen las feministas comunitarias, un entronque colonial, patriarcal y racial que necesitamos pensar para que las luchas populares no sean todas las veces como si fueran de cero, ¿no? Entender la estructura, la especificidad histórica situada en donde estamos, que está atravesada por una cuestión colonial. Serán mis. ¿Alguna cosa para seguir para eso? Sí, iniciemos un conversatorio, si les parece, y después hacemos circular las palabras con alguna duda o consulta que vaya surgiendo. Bueno, vamos a ver si tengo el examen. Son preguntas todas difíciles, pero bueno. No, es interesante. Me parece que son temas que ¿verdad? Tienen que ver con cosas que conversamos ¿por dónde empezar? ¿Por el lado de... ¿Empezaría por el lado de la otredad?
La dicotomía civilización-barbarie yo creo que es fundacional de nuestra nación. Y que incluso se representa, me viene a la cabeza un cuadro que se llama La Vuelta del Malón, que es un cuadro fundacional de la plástica argentina, que está en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, que es muy simbólico en el sentido de la civilización y la barbarie. Cuando decía civilización me hice acordar más que a Sarmiento, me hice acordar ese cuadro, al cuadro de la Valle, no me acuerdo del autor, del pintor. Pero sí creo que es fundacional y que tiene que ver con las tensiones típicas de nuestro país y de América Latina, ¿no? Que se van dando de distinta manera. En esas tensiones creo que hay una posibilidad de búsqueda de algún tipo de síntesis y algunos aprendizajes que se podrían hacer. Y también producto de construcción de muchísimas formas de estigmatización y de segregación de poblaciones, culturas, historias, ¿no? Entonces creo que es un tema que debería ser profundizado y estudiado fuertemente. El tema de Quijano es el que trae la cuestión de la raza. Quijano nos recuerda que España construye una sociedad estamental en América Latina, en sus colonias americanas, y que el problema es la raza. Yo lo diría, para resolverlo rápido, para no leer tanto, si quieren, o leerlo a través de novelas. Hay una novela que se llama Sama, que explica muy bien eso, ¿no? Que es de Di Benedetto. Y hay una película de Lucrecia Martel que se llama Sama, que muestra un poco lo que es una sociedad estamental basada en la raza y todas las contradicciones que tiene, ¿no? Porque a mí me parecen más interesantes las contradicciones. Lo que hace, lo que nos enseña Quijano también, para mí, es que no usemos los manuales de procedimiento que nos vienen de Europa, vayamos construyendo nuestros propios manuales de cómo transformar la sociedad. Porque nuestras sociedades no son iguales a las sociedades europeas. Porque hay un montón de razones y un montón de datos que no tenemos tiempo para explicar, pero bueno, él va a plantear lo de la sociedad estamental y también apoyándose en Rodolfo Puigros, que era uno de los referentes más importantes que tenía el Partido Comunista Argentino, pero que empieza a estudiar algunas cosas vinculadas con el pensar situado, como lo llamamos hoy, en el 49. Rodolfo Puigros es el padre de Adriana Puigros, o sea, fíjense de qué estoy hablando, hace mucho tiempo atrás. Y lo que plantea Puigros es que el capitalismo de América Latina, el capitalismo que trae España, no es feudal, sino que es mercantil. Entonces eso cambia toda la lógica de cómo pensarnos a nosotros, no pensarnos como una sociedad feudal, sino como una sociedad mercantil. No quiero ser aburrido, pero me parece importante esos mojones que va trayendo este autor. Por otro lado también, bueno, esto de la naturaleza creo que es importante como para tener en cuenta. Y el tema de repensar la democracia, me parece que es... Repensar la democracia significa fortalecerla. O sea, ¿cómo repensamos para fortalecerla? ¿Cómo la repensamos para que no sea devorada por el mercado? Porque desde que la recuperamos, que viene, en mi opinión, lentamente siendo devorada por el mercado. ¿Quién es el mejor candidato? El que mejor mide. ¿Cuál es el candidato que mejor mide? El que tiene mejor imagen. Entonces ya es una idea gaseosa, ya no es un candidato. Y esta idea mejor no la digas, porque esta idea resta, y esta idea decida porque se suma. Eso no es democracia, eso es la lógica del mercado metido en la democracia, y eso ocurre en nuestros países, pero también ocurre en otros países, llamémoslos centrales. Por otro lado decía, bueno, la democracia, en mi opinión, para fortalecerla, también pensarla desde una perspectiva situada. Humildemente pienso que necesitamos una reforma constitucional.
humildemente creo que nos podemos preguntar por qué hay segunda vuelta. ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Por qué en América tiene segunda vuelta? En Estados Unidos hay segunda vuelta. Qué raro, ¿no? Hoy éramos todos republicanos. Y no quiero tampoco cortarme con el tiempo, pero digo, ¿puedo decir algo ahí? Una pequeñita referencia histórica. ¿Ustedes saben cuándo aparece la segunda vuelta en Argentina? ¿Saben? 1972. ¿Quién pone la segunda vuelta? Una dictadura militar. La dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. ¿Saben para qué pone la segunda vuelta? Para que el peronismo no gane las elecciones. Porque la cámpora contra Balbín y el candidato que Lanusse pensaba que iba a ser una buena elección, que se llamaba Manrique, que había bombardeado la Plaza de Mayo, entre otras cualidades que tenía, había bombardeado su propio país. En esa época yo era chiquito, pero me acuerdo que se decía Argentina, la consigna de Manrique era Argentina te quiero, y abajo le escribían por eso te bombardeo. Pero bueno, eran los chistes del meme de la época, en las pintadas de callejeras. Y se pone la segunda vuelta y queda. Y bueno, en esa elección, el peronismo hace una muy buena elección, Cámpora gana las elecciones por el 49,5 y pico por ciento, y la diferencia que hay con el segundo es muy grande, y que el segundo fue Balbín, se la da por ganada. Y de ahí quedaron la segunda vuelta. Fíjense los problemas que nos ha traído la segunda vuelta. Entonces digo, bueno, esas son las cuestiones que tenemos que revisar, en mi humilde opinión, con respecto a la democracia, pensar las formas de representación, pensar cómo otros países hicieron constituciones que son interesantes. A mí me parece interesante la constitución boliviana. No digo que tengamos que copiar la constitución boliviana, porque en nuestro país se copian constituciones. Lo quiero avisarme con el tiempo, si estoy bien. Pero digo, si ustedes, históricamente, yo recién comentábamos antes de subir que por mi padre tenía una relación muy... Yo admiraba mucho a un historiador que se llamaba José María Rosa, que lo conocí cuando yo era chico. Y José María Rosa tiene un libro hermoso que se llama Nos, los representantes del pueblo, así empieza el preámbulo. Y lo que demuestra José María Rosa, que la Constitución nuestra la copiaron de la Constitución de Texas. Entonces, creo que habría como que revisar esa cuestión histórica. Discúlpenme si me estoy yendo de tema, ¿estoy bien? Entonces digo, fortalecerla, modificarla, apuntalarla, es el único camino que tenemos, es la única forma de gobierno que tenemos dentro de la civilización, sociedad eurocéntrica occidental, la cual habitamos, nos guste o no nos guste, estamos dentro de ese sistema. Se transforma en un significante vacío cuando la devuelve el mercado, como decimos antes, o el mercado le impone sus propias reglas de sobrevivencia. No sé si quedan temas, no, pero hay cosas como para charlar. La cuestión de la autoridad, Quijano, sí, soy barbario, creo que estamos más o menos presentados. Para charlarnos un poco, si quieren. Bueno, ¿alguien que quiera preguntar o comentar respecto de lo que hemos trabajado? ¿Quién rompe el hielo? Está bien, puedo hablar fuerte. Gracias, un placer escucharlo. Y me queda como un sabor a preguntas. Yo siento que vivo y siento orgulloso de mí del lado de resultados. Que se me planteo permanentemente la pedagogía desde adentro, porque vivo en zona urbana marginal, vivo en zona roja, lo que se denomina zona roja de la ciudad de Córdoba,
marginal, en una zona complicada de la ciudad de Córdoba, y estudio pedagogía y miro la pedagogía desde dentro. Entonces me deja como un sabor, un placer escucharlo, todo el panorama que me hizo en la introducción. Creo que la mayoría tenemos claro que es la realidad en la cual vivimos, solamente que hay conceptos que nos hacen mirar la situación de una manera más profunda, ¿no? Y más reflexiva. Entonces, me vuelvo a preguntar y me vuelvo a replantear si el círculo de la pedagogía se va cerrando, porque sentimos que nos vamos quedando sin herramientas o que las herramientas son pocas, y siento que son pocas desde el lugar donde yo estoy, ¿no? Con un otro totalmente. Y me pregunté esta frase que dice usted, incluir, ¿a quién vamos a incluir si nunca estuvimos incluidos? Hablar de reinclusión si nunca estuvimos del otro lado, y qué difícil volver al otro lado para los que quedaron de este lado de la exclusión, ¿no? Entonces, me parece todo una reflexión como muy profunda. Siento en lo personal que tenemos como que volver a replantearnos la pedagogía, pero principalmente replantearnos nuestra manera, nuestras intervenciones, que desde el lugar donde yo vivo siento que somos como pocas, pobres, empobrecidas, que es durísimo, ¿no? Y eso, compartir la mirada que tengo desde el otro lado. Incluso estar acá, si ser estudiante acá, las primeras palabras que usted dijo, qué importante esto de poder ver el otro, ¿de dónde viene? ¿Qué le pasa? ¿Qué lo atraviesa? Dice, yo voy a tomar el colectivo y levanto un pibe que está re drogado. Lo llevo hasta la casa y vuelvo corriendo. Y en eso de volver corriendo, de levantar el pibe, me arrebataron la mochila o el celular. Entonces, wow, qué pocas herramientas tenemos todavía y cuánto hay más para trabajar. Y confiamos que la universidad, bueno, no sé si la sociedad y el Estado va a hacer, que la universidad pueda seguir enriqueciendo nuestros saberes y nuestras prácticas. Muchas gracias. Te agradezco el comentario. Creo que desde el punto de vista, yo diría social, no me animo a ser pedagógico, creo que es importante que podamos entender que hay otras lógicas, que se vive con diferentes lógicas, no es la lógica de clase media con la cual nos formamos en las universidades. Entonces, cuando estamos trabajando, yo trabajé mucho con pibes en conflicto con la ley penal y aprendí mucho, aprendí que hay otro mundo, que hay otra forma de comprender y explicar las cosas, y que hay códigos, y esos códigos se respetan, y que hay diálogos posibles en la medida que se respeten la perspectiva del otro. Ahí te aparece civilización y barbarie. Ahí te aparece el conurbano sería la barbarie, si voy a Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires sería la civilización. Entonces los indios del Malón, del cuadro del Malón, son los que van a Buenos Aires, agarran las cosas y se esconden en la villa del conurbano. Entonces, creo que sí es importante entender que hay otros mundos y otras formas de entender. Que a veces lo más, perdón incluso la palabra, más progre, más que soy, es lo que perjudica al otro. El otro día estaba en un evento parecido a este, donde había mucha gente de psicoanálisis, y una persona decía, no, yo cuando estoy en una entrevista con un pibe que tiene consumo problemático y me llaman, dejo el celular, porque yo tengo confianza en él. Y yo me contesté, para mí es un error, porque lo estás agrediendo. Porque la lógica es llevarse el celular. Porque en el mundo de ese pibe la lógica es llevar el celular, que está bien que llevarlo. Entonces lo pones en tensión. Entonces, ¿de qué terapia estamos hablando? ¿Para qué vino terapia? ¿Para complicarse más? No sé si me explico. Entonces, creo que tenemos, perdón que lo diga así, la obligación de conocer la singularidad de esos otros mundos, pero no hay un tratado para eso, porque esa singularidad es territorial. Varía según distintos barrios y varía según distintos grupos sociales. Así que te agradezco muchísimo el comentario.
porque hay que llegar ahí. Y es muy difícil llegar desde el punto de vista de la reflexión y desde el punto de vista intelectual y ponerle nombre a eso. Después se le pone, porque el nombre marginalidad, exclusión, son nombres que se ponen. Marginalidad viene de Gino Germán, re viejo el nombre de eso y ya no sirve más. Se empezó a usar, perdón que me explaya ahí, se empieza a usar exclusión porque dicen, pero como el que está al margen está dentro de la sociedad, el que está excluido está afuera. Entonces, son cuestiones de nomenclatura, en definitiva, pero que también hay que discutir. Yo coincido con lo que se habló de la mañana que te agradezco de vuelta el comentario. ¿Quién más? Vamos, participemos, aprovechemos, que podemos dialogar acá, sí, algo muy rico. Ay, me da toda timidez ahora, tanto que participaron hoy en la mañana. Bueno, no sé si quieren hacer un cierre. No hay nada en YouTube. No. Me parece, voy a tomar algo que trajiste, Alfredo, esto de pensar la escritura, repensarnos en escribir de nuevo, digo, que nos interpele todo lo que hemos trabajado durante esta jornada, me parece sumamente rico e interesante, para escribir en formato de ensayo, como nos decía Alfredo, que no pensemos en escribir un libro, pensemos en empezar a escribir más sobre la pedagogía social, que esos textos nos sirvan para formarnos y para formar a quienes vienen detrás nuestro, que tanto hace falta en nuestra carrera, tantos instrumentos académicos, tantos textos académicos, para que podamos pensarnos como pedagogos latinoamericanos en esto de pensar por qué tomamos tanto a los europeos, pensar las pedagogías latinoamericanas fuertes. Y hoy fue riquísimo todos los conceptos que han salido, sobre todo de los estudiantes. No pierdan eso, chicos. Escribamos, nos invitemos a seguir construyendo. Desde las puertas de pedagogía social siempre vamos a estar abiertas para recibir todo lo que haya, sobre todo en textos académicos. Si quieren. No, yo invitarlos e invitarnos a todos a esto que hemos podido experimentar en lo que fue de esta jornada, ¿no? Nuestro encuentro, que tiene que ver también con la idea que recién pedían, ¿no? Volver a circular, a pensar la pedagogía social en los territorios, con el otro, con la otra, con nosotros. Allí lo que también nos pasa, y los miro a cada uno que tengo la suerte de conocerles, es que nadie de todos los que están sentados aquí no está haciendo nada. Y están haciendo mucho. Y si ustedes miran sus haceres, si ustedes miran las experiencias que van llevando en las localidades, allá lo veo a Damián, que recientemente el día sábado tuvo toda una actividad con jóvenes a través de una inauguración en una localidad muy pequeña, en donde decidieron que esto que estamos hablando, que es realidad, que es singularidad y que es un trabajo social comprometido, acordado con democracias, en el orden que ustedes lo han puesto como quieran, pero con una intencionalidad que tiene que ver de la mano de la pedagogía social en por qué hacemos lo que hacemos. Y eso es experiencia. Y de escribir en el modo que gusten, ensayos, posibilidades de artículos, es un modo de poder dejar, ¿sí?, estas huellas que van haciendo ustedes al caminar, escritas para que otros y otras podamos leerlo, interpretarlo, poder trabajar en el crecimiento de esto que es sistematizar la experiencia de ustedes, pedagogos sociales en Córdoba, en Argentina, en Latinoamérica, en donde lo que hoy escuchamos
permitido ver el crecimiento de estos últimos 15, 20 años. Entonces, hay esperanzas. Yo quiero cerrar con esta palabra. Frente a estos escenarios desesperanzados, ¿sí?, la esperanza está en nosotros, nuevamente en lo común, en lo público, en lo colectivo. Pensaba en tu relato, que no me recuerdo el nombre, pero sí sé quién son. Luz. Está acá parte de quien vive en esos territorios, dijiste, rojos, y que está en el acceso a lo que para muchos de nosotros es que la educación es la correa que nos permite trabajar no en un formato jerarquizado, sino en una construcción desde la singularidad y la realidad, el acceso a los bienes, a los servicios y a los derechos que dan lugar a que cada persona sea considerada persona. Así que yo, por mi parte, nada más, le digo, si quieren decir algo más, Alfredo. Bueno, sí, me he merecido un aplauso brillante para todos, agradezco a y siento que es mi crecimiento para la pedagogía social, para esta carrera, porque estamos, porque existimos, porque sentimos. Hola.